Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que os haya gustado el anterior video de esta serie del Proyecto Despierta y de la sección Nueva Era. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, de los momentos donde la humanidad cumple y cierra ciertos ciclos que nos llevan a empezar de cero literalmente, donde a veces hay catástrofes naturales o sociales que son el impulso una vez más para empezar de cero, una nueva humanidad, una nueva era. Hablaremos también de unos misteriosos seres o personas o maestros que aparecen justo en estos momentos de transición, en esos cambios, para ayudarnos, para impulsarnos. Son los Viracocha, los Buda, los Jesús. Vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de las religiones, de la espiritualidad, de la diferencia entre ambas. Vamos a hablar de los yugas, de los ciclos védicos, los rishis, grandes sabios de la India, del fin del mundo, de la Edad de Oro, del Edén perdido, de la Atlántida, de Egipto, del chasquido de Thanos, de los otros fines del mundo que ya ha habido y seguramente habrá. Bueno, vamos a ver esto que hemos explicado por otro lado, ¿vale? Por la sabiduría de la India y los antiguos rishis. No sé si sabéis que bueno, son pues para algunos son míticos, para otros son reales, unos sabios de la humanidad, ¿no? O sea, para ellos son casi dioses que repartieron el conocimiento. Y en realidad de estos rishis y de la información de la sabiduría védica sale todo. No sé si sabéis que de la astrología, por ejemplo, de la India, de ahí sale la occidental, de ahí salen las 22 letras del alfabeto hebreo, del árbol de la cábala, que también son el tarot, el simbolismos, o sea, todo viene de ahí, ¿vale? Incluso las religiones también, incluso la Iglesia Católica, ahora vamos a hablar, que mucha gente piensa que no tiene nada que ver con el budismo y es igual, es una copia barata del budismo, lo vamos a ver ahora. Y también las famosas hojas de palma, donde está escrito el futuro de algunas personas, y bueno, no sé si lo conocéis, puedes poner astrología nadie, tenemos un articulito en mi página web que acabo de subir, un lugar donde hace miles de años estos sabios escribieron el futuro de la humanidad de algunas personas. Está muy bonito, ¿no? Porque tú vas ahí con tu huella, que la huella es personal, con tu huella te dicen todo sobre quién eres, tu futuro, está precioso. Bueno, para no quitar tiempo hoy, lo podéis ver en mi página web. Y de esa astrología también salen los dashas, ¿vale? Que de todo lo que yo he visto con los mensajes de los ángeles, luego, ¿cómo se puede eso encontrar en algún lado sin que te lo dijera uno canalizar un ángel? He visto que en la astrología lo que más acierta, más exacto es los dashas. Con tu carta de la astrología védica es impresionante. Esto te acierta el día exacto, ¿eh? El día exacto que te dice que empiezas un ciclo con un planeta, justo ese día te cambias de trabajo, te mudas a otro país, ¿no? Es impresionante. Para mí yo creo que es, después de Los Ángeles, lo que más acierta y lo más exacto del mundo. O sea, es impresionante. Y lo otro es en la astrología psicológica, que también tiene fechas, también está muy bueno, yo también lo uso mucho, es punto de edad, ¿vale? Esto también está muy, muy interesante. Deciros, bueno, yo hace años, los que no me conocen, yo siempre he canalizado mensajes de los ángeles y ayudándose a la gente, tus maestros subiendo tus registros akáshicos, que está tu plan de vida. Pero hace unos años me di cuenta que para llegar a más gente, porque yo no podía estar siempre con todo el mundo, ¿no? Ni yo ni los que hacen esto, intenté buscar unos métodos para que la gente pudiera acceder a esa información viéndolo en algún lado y entonces descubrí que la astrología, la numerología, se puede y entonces en base a eso he hecho mis cursos y los nuevos libros que estamos sacando ahora y está muy, muy interesante, ¿no? Entonces, todo esto viene de la astrología hindú y de los grandes ciclos de la humanidad que también ellos descubrieron o revelaron, que son los yugas. Bueno, hay varias versiones y los yugas originalmente en el Mahabharata y otras Biblias de ellos, ¿no? Podríamos decir, tienen 430.000 años, 100.000, ¿vale? Pero después han venido diferentes autores que han dicho que eso eran alegorías, etcétera, y en realidad son como diferentes calendarios. Y el que yo más considero acertado o que hoy más encaja en esto, aunque los otros también funcionan, es uno que trabaja 24.000 años en dos fases, ¿vale? Uno es ascendente, que es el día, que es como la luz, y otro la noche, la oscuridad. Que en realidad la oscuridad para la Tierra es mala, ¿vale? Pero en realidad la oscuridad es integración, es ver en tu interior. Pero bueno, en la Tierra de hace unos miles de años cambió el sistema evolutivo. En otro video lo explicaremos. Entonces, según los rishis, cuando estamos en el ascendente, la humanidad prospera y en descendente, pues no.
Esto coincide también con otras sabidurías antiguas, como los mayas, la noche galáctica alrededor del centro solar, etc. Luego una esfera tiene 360 grados. ¿Vale? Entonces la esfera de la Tierra, no sé si se habla de la precesión de los equinoccios, 72 años recorre un ángulo y en total da 25.920 años. ¿Vale? Luego con las máquinas un poquito más, es un poquito menos, pero esa es la cifra. Y también la precesión se descubrió que cambia la declinación estelar. ¿Vale? Entonces cada 12.000 años se reflejan justo en el otro lado, que eso es lo que nos dijeron los sabios con este calendario. ¿Qué ocurre entonces? Chan tachan, que esto se divide en 4 grandes ciclos o yugas de 3.000 años. ¿Vale? También tiene que ver con los 27 en la casa atrás que hay en la India, en la astrología. Entonces, 2.700 más 300 años de transición, donde es la bomba. O sea, hazte cuenta que es el diluvio universal de terremotos. O sea, todo lo peor que te puedas imaginar, según ellos, ocurre en esto, ¿no? Ahora, en realidad, sí pasa. Ahora lo vamos a ver. Bueno, en estas transiciones de 300 años, que decimos que es el acabose, es cuando aparecen los rishis, los viracochas en otras culturas, que todas las religiones y las culturas tienen leyendas que aparecen gente volando o en el mar y les enseñan a pescar o a comer o las letras o las ciencias, ¿no? Entonces, esta teoría dice que aparecen justo en ese momento para volver a impulsar a la humanidad, ¿no? O encarnan a veces. Entonces, empezamos por la Edad de Oro, por un yuga de oro, un Edén, donde comprendemos nuestra divinidad, estamos conectados a la fuente. Entonces, la Tierra sí es cierto que ha vivido un Edén, la humanidad hemos vivido un Edén, y se supone que estamos regresando otra vez a ese Edén. ¿Vale? Después, hay otras 3 edades donde la espiritualidad, o sea, la conexión divina, se convierte en la religión. Entonces ya lo buscas afuera de ti. Por eso la religión viene de religar, volver a encontrar lo que ya eres. Se busca afuera, la gente se confunde y busca la divinidad interior, la luz, la plenitud del ser lo busca en otras religiones, en rituales, en iglesias, afuera, o luego como ahora en objetos materiales, en el dinero, el oro. Busca la divinidad afuera. Y lo que en realidad estás buscando es el regreso a casa, a esa edad perdida, a esa desconexión. Es lo que es, y surge el ego, famoso ego. Ahora, en la hora de oro descendente, la última, ¿vale? Tenemos en el Satya Yuga, del 12.776 hasta el 9.000. Vale, pues casualmente la transición fue del 9.976 hasta esos 300 años y fue la última glaciación. No sé si sabes que hubo una glaciación cuando empezó el Holoceno y hace 12.000 años, ¿no? En esta época 9.000, justo, este es el mapa que había. Fijaros cómo Indonesia estaba pegada a Malasia, Australia estaba Japón estaba pegada también al continente, o sea, todo está lleno. O sea, imaginaos la transformación, y bueno, todo esto de nieve, claro. Imaginaros, y hay más, ¿no? Que no vamos a decir todos aquí, pero hay un montón de tierras que estaban unidas. Y todo esto helado. Imaginaos en ese momento la gente que vivía cuando esto se empezó, los terremotos y todo lo que tuvo que haber para que la Tierra se acomodara al mapa actual. O sea, eso fue el fin del mundo, ¿no? Para ellos, obviamente. Pues esto ocurrió hace 12.000 años, no hace tanto. O sea, si consideramos la historia de miles de años, no es nada, hace un respiro. Y no sé si habéis visto la película esta de la era de hielo, ¿no? Está muy bonita. Pues eso pasó, eso está basado en esto, eso pasó, o sea, esa película pasó. Esa película pasó y va a volver a pasar. Glaciaciones ha habido siempre, eso va a volver a pasar, va a volver a pasar. Glaciaciones, terremotos, plagas, desgraciadamente todo eso siempre pasa, ¿no? No sé si sabes que el Bill Gates hace unos años empezó a invertir un montón de dinero en vacunas, casualmente, ahora vamos a hablar de eso, y casualmente dijo que siempre la humanidad vuelve a haber pandemias, ¿no? Que había que estar preparado para verla, como la que está viendo ahora, ¿no? Con el virus que vamos a hablar. Y eso también hubo un calentamiento global en ese momento, que es el que está volviendo a ver ahora, y por eso mucha gente, o sobre todo políticos y sobre todo gente más de derechas y gente con ideas diferentes a las de la gente de izquierdas, dice que el calentamiento global es mentira, ¿no? Entre ellos Trump. Dicen que es mentira porque dicen que siempre ha habido, que no se puede evitar.
El calentamiento global siempre ha habido y va a haber. Que a lo mejor es cierto que sí hay, pero eso no quita que uno intente ayudar al planeta, ¿no? Y que a lo mejor no sea tan feo, se retrase o sea más bonito si uno tiene, es ecológico, ¿no? Y no contaminamos. Yo creo que una cosa no quita la otra. Pero bueno, calentamiento global es cierto que siempre ha habido, eso es cierto. Porque aquí de derecha e izquierda, yo no soy político, ¿eh? Lo digo por si luego la gente dice, es que es de derecha e izquierda. Yo me da exactamente igual la política. De hecho, nunca he votado porque siempre me han pillado fuera de mi casa las elecciones. También es cuando fue el fin de la Atlántida, se considera, según bastantes teorías, y fue el inicio de Egipto. Y de ahí el conocimiento se supone, en teoría, aunque yo veo algunos matices que no me convencen, pero en principio de ahí se fue, la sabiduría de la Atlántida se fue a Egipto, y de ahí es donde empezaron las escuelas mistéricas, de donde sale todo, donde fue luego Pitágoras a estudiar, y de ahí fue el conocimiento griego, y después los fenicios, y después los europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí se fue a la India y todo esto, ¿no? Entonces, en principio, por eso se supone que viene de ahí, ¿vale? Los científicos o arqueólogos dicen que las pirámides tienen 5.000 años, etcétera. Bueno, eso ya se sabe que no es cierto, ¿no? Pues hay muchos libros, si os interesa puedo decir alguno, ¿no? Que ya descubrieron el misterio de Orión o algunos de Graham Hancock bastante interesantes. Las pirámides son muy antiguas. Y no sé si habéis visto alguna vez, yo la primera vez que fui a las pirámides me llevé una gran decepción, porque cuando entré no vi ninguna momia, ningún jeroglífico. No hay ningún, en las pirámides de Giza, las tres más grandes, las famosas, no hay ningún pinche jeroglífico, no hay ningún jeroglífico, ninguna momia. No hay ninguna, nunca han encontrado ninguna momia, ¿vale? Y uno se pregunta, ¿cómo hacen la mayor obra faraónica de la historia de la humanidad y no ponen ni su nombre? Esos faraones que en otras ruinas sí hay momias, sí hay jeroglíficos por todas partes, pero en las pirámides no. O sea, ¿cómo? ¿Cómo está eso? No, es mentira, no es los egipcios. Y bueno, ahora sí el siguiente es el Treta Yuga, que fue del 9.900 hasta el 6.976. Y en esa transición de 300 años, casualmente, no sé si sabes que hubo los tsunami rocks, terremotos gigantescos, el diluvio del Mar Negro, que durante muchos años fue cayendo y cayendo, inundando el Mediterráneo. Y bueno, hay un libro, Underworld, que está muy interesante, donde explica todas las ruinas que se han descubierto, ruinas de esa civilización debajo del agua. Ahí están por toda Europa, pero claro, son ruinas que, pues ¿qué las va a sacar, no? Y los científicos te dicen, no, pues sí es cierto, cada vez te dicen que descubren la ciudad más antigua del mundo, que ahora está en Turquía, 7.000 años, luego dicen que 8.000, ¿no? Y cada vez se va sabiendo que sí hubo otras humanidades antes que la nuestra. Llegamos luego a la edad de bronce en el Dwapara Yuga, y la transición, que fue del 3.900 al 3.600 a.C., casualmente también hubo una aridez mundial brutal, donde se secaron un montón de lugares, inundaciones en el Valle del Indo que se tuvieron que cambiar. Comienza además el calendario hebreo, casualmente comienza en ese momento, por esos años, y se empezó a hacer la formación del Sáhara actual, que era un vergel, era un bosque, ¿no? Una selva. Entonces también hubo, en esa transición también hubo todos estos cambios. Entonces sí parece coincidir estos yugas y estos ciclos con las grandes calamidades o transformaciones de la humanidad. Sí coinciden, ¿no? O sea, esto ya va muchas casualidades. Decir que esto es casualidad, o sea, es negar la evidencia, ¿no? Es ser demasiado escéptico, ¿no? Muy fanático del escepticismo. Y ahí viene la historia, empieza en Sumer, no sé si habéis hablado de Sumeria. Bueno, hay varios libros de estas tablillas que descubrieron de hace miles de años, ¿no? Las primeras escritas que se ha descubierto. Y es muy curioso porque ahí va saliendo, como dicen, son malos tiempos para la humanidad, los jóvenes ya no tienen valores, no cuidan a los ancianos, cada vez más jovencitos quieren vivir la vida, ¿no? Y uno ve eso y dice, joder, lo mismo que ahora. Es lo mismo que ahora, pero hace 5.000 años, o sea, ya pasó. Entonces, son como ciclos que la Tierra, la humanidad, va pasando y se repite lo mismo. ¿Por qué? Pues porque no se aprende, ¿no? Y después llegamos a la última descendente, el Kali Yuga famoso, el Kali de la destrucción, que la transición fue del 976, está aquí empieza lo interesante, 676, que no sé si sabéis que fue la Edad Oscura griega, que la gran Micenas, que era la gran civilización de la antigüedad, ¿no? Que también se dice que viene mucho conocimiento, que fue la última gran
civilización sabia, empezaron a hundirse las islas, los palacios se derrumbaron y no saben muy bien por qué, pero ocurrió. Fue un tiempo como la Edad Media de la humanidad occidental, pero fue en los griegos. El mundo, no solo en Grecia, en todo el mundo no se sabe nada qué pasó en esa época. Es un misterio, ¿no? Fue un momento de gran crisis también en Egipto. Está documentado que no se sabe qué pasó, pero hubo desgracias y fue algo brutal. También los olmecas hubo problemas. Desaparecieron las civilizaciones en ese momento, en esa transición de entonces, ¿no? Se perdió el conocimiento y hubo que empezar de cero. De hecho, muchos pensadores actuales, ¿no? Podemos decir filósofos o buscadores de la verdad, dicen que en realidad, desde entonces, desde Micenas y los griegos, solo hemos ido para atrás, que no hemos avanzado, que en realidad hemos ido para atrás, ¿no? Pero bueno, algo yo creo que sí se ha hecho, ¿no? Y empezamos en la edad buena, ¿no? El ascendente, empezamos hacia arriba. El día de la humanidad, empezó ese día en el 676, ¿vale? Y vamos a ver que casualmente en ese momento es cuando apareció Buda y las primeras filosofías profundas que dieron sentido a la humanidad actual. Ese Kali Yuga acaba en el 2024. Casualmente, que ya habíamos visto que la astrología coincidía también, habíamos visto Plutón y los cambios que hay, habíamos visto con el capitalismo, con el nuevo sistema económico mundial. Bueno, pues casualmente también aparece aquí. En 2024 empieza la transición de 300 años, que ya hemos visto que esas transiciones todo lo que pasa, ¿no? Eh, que podría pasar menos y controlarse, pues ojalá, porque el nivel evolutivo es mayor ahora. Entonces, ojalá no sea tanto, ¿no? Pero que va a haber cambios físicos, tiene que haberlos, porque si no, yo me acuerdo hace años cuando daba cursos y decía a la gente, para que realmente haya un reset del sistema económico y el dinero desaparezca y venga el trueque o lo que tenga que venir, tendrían que desaparecer los bancos, pero a lo bruto, ¿no? Que hubiera una tormenta solar y se cayeran los satélites, los ficheros de las personas, todo lo que se sabe de nosotros, o sea, todo tendría que desaparecer, o cosas así parecidas, ¿no? O terremotos o colapsos mundiales, que se cerraran las fronteras, como está empezando a ver con el coronavirus, o sea, esto está empezando y ojalá no sea tan fuerte como parece, ojalá no. Y en esta transición, eso sí, y en este momento hay una nueva era, este Kali Yuga de ascendente era una nueva era donde se toma conciencia de la divinidad, de la liberación, nos liberamos, somos seres divinos, sin religiones, conscientes de nuestro potencial. Por eso ahora, justo que está acabando este Kali Yuga, para empezar la transición, es que está de moda ahora pues YouTube, los ingresos pasivos, ganar dinero sin hacer nada, todos pueden ser famosos en YouTube, escribir un libro y venderlo en Amazon. O sea, ahora cualquiera puede acceder a esa divinidad. A esto se ha llegado después de estos 2700 años de evolución y lo estamos viviendo justo ahora. Entonces son momentos en realidad excitantes y muy dentro de lo malo, pero son momentos, estamos viviendo algo histórico. O sea, todas las vidas son bonitas, ¿no? Pero en realidad estamos viviendo un cambio de era nosotros con nuestros propios ojos. O sea, es algo maravilloso que a veces no somos conscientes. El nuevo yuga, empieza otro yuga ascendente, seguimos en la luz, en la iluminación, tomando conciencia, y va a durar hasta el 4700, ¿no? O sea que aún queda bastante, pero lo estamos empezando nosotros, Joan Guzmán y vosotros, todos los que estáis aquí, Lucía, Ricardo, Jairo, Iván, Karina, Salomé, Sandra, Víctor, Viviana, hay un montón de gente aquí, Ignacio, Conciencia, Claudio, Alejandra, bueno, todos los que estáis viendo la hora, que hay muchas personitas, todos nosotros estamos viviendo este cambio, este nuevo cambio de la humanidad y estamos colaborando a que sea pues lo más bonito posible, ¿no? El mejor impulso posible, porque el principio es lo más importante. Aunque en realidad, aparte de que es importante, todavía es más porque coincide con otros ciclos dimensionales de miles de años y universales que no vamos a hablar aquí hoy porque está muy cósmico el tema, pero aparte de toda esa grandeza que hemos visto, todavía más, ¿vale? Es un momento muy importante no solo para la Tierra, sino para el universo, la lucha de la luz contra la oscuridad y bastantes cosas. Y bueno, dentro de estos ciclos también hay subciclos, todo es un holograma, el universo de la vida es un holograma fractal, como explico en mi libro La plenitud del ser y mis cursos, momento de publicidad.
en Human Center podéis verlos, todos los cursos de Virtud del Ser y de Sofía. Bueno, cada 600 años más o menos hay un subciclo y con unos 75 años aproximadamente de transición. Hasta aproximadamente. Aunque fijaros que vais a ver que las fechas muchas coinciden exactamente. En esta transición, como ya hemos dicho, aparecen también maestros. Por eso en el 600 aproximadamente antes de Cristo nació Buda. Y justo cuando nació Buda, también en esa época, estuvo Pitágoras, Zoroastro, o sea que esas ideas se repartieron por el mundo. No nace uno solo, sino que a veces nacen en diferentes países del mundo para que se vayan creando esa vibración o esa energía. Después, justo a los 600 años, nació Jesús y también varios profetas que había en ese momento, o los esenios, ¿no? Varios grupos, que hay gente que dice que también era esenio. Y después nació en el 500-600, nació Mahoma, ¿vale? Entonces, y después, o sea, siempre en esos cada 600 años aproximadamente es cuando hay los cambios de ciclo, las transiciones, esos momentos tensos de cambios y aparecen pues maestros para guiarnos. Lo que pasa es que cuando ellos mueren, el mensaje que trajeron de luz, de armonía, de felicidad, se convierte en religión, ¿vale? Entonces se confunde el mensaje con el mensajero, entonces se empieza a adorar a la persona, ¿no? Por ejemplo, que dijo Buda, nunca me adoréis, se murió él y estatuas de Buda por todas partes, ¿no? Una vez que fui a Tailandia y entré a una casa y vi que tenía un altar en la entrada y como si fueran virgencitas y cuadros, ¿no? Dije, hostia, esto es como la iglesia católica, esto es igual, pero con Buda, es igual, ¿no? Entonces, el ser humano todavía necesita religiones para comprender la divinidad, necesita buscarla afuera, y está bien, es lo que cada uno en ese momento busca. Mientras tú practiques el amor y seas buena persona y vivas en la luz, no importa tu religión, ¿no? ¿A qué le importa? Pero ese es el problema, que las religiones van olvidando el principio fundador, ¿vale? Por ejemplo, Jesús dijo, no hagas iglesias tampoco, no me busques afuera, ¿no? Y gracias por todas partes, la mujer es igual que el hombre, y en cuanto murió Jesús, la mujer fue sometida, ¿no? Entonces las creencias se van cambiando, y en realidad siempre digo que las religiones son inspiradas por seres divinos o por maestros, pero son dirigidas por humanos, ¿no? Y entonces luego llegan los reyes y las utilizan y te hacen chantaje que tienes que ir al paraíso, que tienes que portarte bien, y empiezan a utilizar las religiones bajo su provecho. Eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, espiritualidad sí, religión, ya cada uno si quiere, ¿no? Pero no es necesaria una con la otra. Igual que ángeles, pues hay muchas religiones y los ángeles están por encima la espiritualidad está por encima de la religión. Os decía antes que son muy parecidas, ¿vale? Que son muy parecidas y en realidad es que son la misma cosa. ¿Qué empezó a decir el budismo y después siguió el catolicismo? Que la iluminación se alcanza renunciando, ¿vale? Para alcanzar el moksha, al final la liberación, el nirvana, tienes que renunciar a los deseos materiales, ¿vale? Lo que pasa es que lo de Buda se malinterpretó, no, en realidad no quería decir eso, quería decir que tienes que vivirlo primero por adentro y luego vivir tu plenitud a través del mundo material, pero eso se fue confundiendo porque le interesaba, ¿no? A los demás, a los que gobernaban, que la gente fuera pobre. Igual que el catolicismo, eh, pues dijo, mira, tienes que portarte bien, pero la liberación no la vas a encontrar en esta vida, porque se dieron cuenta que a lo mejor si no la encontraba nadie decían, hostia, esto es mentira. Dijeron, va a ser en la siguiente vida. Y así seguro que aciertan, porque como nadie lo sabe. Entonces, la iluminación siempre te dicen que se va a alcanzar renunciando, ¿no? Por eso la Iglesia Católica, la historia siempre ha sido renuncia, eres un pecador, renuncia a las riquezas, ¿no? La idea del monasterio era todo bien austero, siempre. Y en realidad el catolicismo no deja de ser el mantra yoga, esto que cantaban los monjes, que está muy bonito, por cierto, es el mantra yoga, y la devoción a las figuras, a los dioses, a las vírgenes, a los santos, es el bhakti yoga, ¿vale? En realidad son ramas, mira, son ramas de la religión, no, de la sabiduría védica anterior también al hinduismo, ¿no? Que os decía que todo viene de ahí, ¿no? Y entonces el catolicismo cogió una parte, pero luego está Hatha Yoga, está el Karma Yoga, o sea, hay diferentes caminos, no solo este, pero el catolicismo se centró solo en estos dos yogas, ¿vale? Por eso yo decía que era un poco una copia barata del budismo, con respeto, obviamente, con respeto a todo, toda ayuda y todo
pues todo hace lo mejor que se puede, ¿no? Y respetamos todas las religiones y pues todas intentan, o la gente que la profesa es con buenas intenciones, ¿no? Uno es católico o lo que seáis, por hacer el bien, obviamente, y pues también ha hecho su papel, pero hay que decir de dónde viene cada cosa, ¿no? Y cómo funciona. Después la siguiente transición de estos ciclos fue en 1982 hasta 1349. ¿Y qué creen que ocurrió? En esta época del el siglo XIV fue el siglo más oscuro de la humanidad, dice mucha gente, fue la famosa peste que mató a casi todo el mundo de la población, ¿no? De hecho, lo del coronavirus que hay ahora, realmente eso no es nada comparado con las epidemias que había antes, que antes moría la mitad de la población mundial. Es como si ahora murieran 3, 4 mil millones de personas. O sea, es el chasquido de Thanos ese que dice en las películas de ciencia ficción de los Vengadores. Eso pasó, ha pasado en la Tierra, que ha muerto la mitad de la gente. Eso ya ha pasado. Y eso fue casualmente en esta transición. El famoso lunes de Pascua también, que fue feo. Y también empezó a surgir los nuevos pensamientos del humanismo. Es como que cuando pasan las cosas tan feas, la gente dice, hay que cambiar. Y entonces empiezan a hacer un cambio de conciencia, pero esto es como el impulso, como la crisis. Siempre yo digo que las crisis en las personas en vuestra vida, una crisis es cuando tienes que cambiar y no sabes cómo, entonces la vida te ayuda, te obliga a hacer lo que tienes que haber hecho hace tiempo, ¿no? A dejar al marido, o a cambiar de trabajo, o vivir tus propios sueños, todo eso es la crisis, es la segunda oportunidad que se te da a la fuerza porque se te acabó el tiempo. Entonces la humanidad también tiene estas crisis. Cuando hubo la bomba atómica, después de la bomba atómica, que fue algo tan horrible y tan feo, es cuando surgió la Unión Europea y todo el mundo, la guerra se acabó durante tantos años que hemos vivido de paz en Europa, por ejemplo, fue por la bomba atómica, porque la gente dijo, qué horrible es esto, hay que cambiar la humanidad, tenemos que cambiar ya, ¿no? Fue un impulso feo, fue feo, pero pues así fue. Después la siguiente transición, casualmente, empezó en 1957, cuando la guerra de Vietnam también de nuevo fue el impulso. La gripe asiática, también hubo otra gripe, que ponían en el Facebook, una gripe asiática también empezó en China, casualmente, ¿no? También empezó en China. Fijaos cómo en este momento que empezó la transición, empezó la gripe en China y ahora otra gripe acaba con la transición. Y las transiciones al final es como lo más intenso, como vimos aquí en la anterior con lo de la peste, ¿no? Entonces, tranquilos que ahora no es la peste de momento, pero ahora vamos a hablar en profundidad de eso. Pero sí es el final de una transición y los finales es como que, bueno, lo que no se ha deliberado hay que hacerlo ya, porque no hay tiempo. A la fuerza hay que sacar la negatividad. Y es lo que ahora estamos viviendo. Igual que los hippies de los 60 y todo eso, fue en esta transición, fue como una respuesta a lo negativo de la transición. También ahora nosotros, el pensamiento de la nueva hora, de la nueva era de los ángeles y los maestros espirituales, las vidas pasadas y todo esto que está tan de moda ahora, no deja de formar parte de esta transición, este conocimiento que ahora ponemos al alcance de todos, realmente nunca se había dado, ¿no? De hecho, muchos maestros y ángeles a veces no están de acuerdo algunos ahora ya sí, pero antes no estaban tan de acuerdo en dar tanta información, porque algunos tenían miedo que no se usara bien. No es una información muy profunda que nunca antes había sabido, ¿no? El saber tu plan maestro, el nombre de tus ángeles, que tu ser divino, tus vidas pasadas, todo esto realmente es brutal que lo sepamos, de hermoso y de increíble, ¿no? Acceder a ese poder. Entonces nosotros somos los que ahora estamos terminando esta transición y ya tenemos que hacer pues, lo mejor posible.